Hola, buenas tardes nuevamente. Hoy en física vamos a trabajar lo que es voltaje y corriente eléctrica. Para entender muy bien más o menos lo que es voltaje o qué es corriente, le damos esta definición. Listo. Teniendo en cuenta entonces lo que es voltaje, vamos a verlo como una fuerza electromotriz que al aplicarse a los materiales conductores hace que se genere una corriente eléctrica por el movimiento de los electrones. Como en otras palabras, así como algo no oficial, yo al aplicar voltaje le doy un empujón a los electrones y los electrones se empiezan a mover a través de un circuito cerrado. Es condición de que esté cerrado. El voltaje lo entrega la fuente de voltaje, que puede ser una pila como esta, el enchufe de las tomacorrientes, una batería de un carro, bueno, todo lo que genere o entregue energía eléctrica, voltaje, es lo que vamos a utilizar en nuestra clase de física. Entonces, esto lo vamos a representar con un esquema de la siguiente manera. Vamos a representarlo de esta manera. Y como podemos ver, lo dejamos así de esta manera. Como podemos ver, siempre las baterías tenemos un positivo, que en este caso este es el más y este es el menos. Entonces la parte más corta de esas dos linecitas la vamos a colocar, o vamos a llamarlo menos, y la parte más larga la vamos a llamar más. Entonces en nuestro circuito vamos a utilizar esta fuente de voltaje que le vamos a llamar B, que es la abreviación de voltaje, y vamos a tener la resistencia eléctrica que ya hemos trabajado en anteriores videos. Entonces la resistencia eléctrica vamos a dejarla de esta manera y vamos a cerrar el circuito. Al cerrar el circuito, aquí la vamos a llamar R como resistencia eléctrica, B como voltaje, y por lo tanto, ya como le estoy aplicando un voltaje, vamos a tener una corriente circulando por mi circuito, valga la redundancia. Y esa corriente la vamos a denominar con la letra I mayúscula. Entonces, hay tres elementos en ese circuito: el voltaje, la resistencia eléctrica y la corriente eléctrica. La diferencia de potencial, que es lo que leímos anteriormente, es la diferencia cuando yo paso los electrones de un lado al otro de la resistencia, me genera una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial es lo que le conocemos como voltaje. Bien, entonces, para solucionar algún de estos, como hay tres variables, podemos solucionar alguna de esas tres variables si conocemos dos. Si conocemos dos, podemos calcular la tercera con la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm, ¿qué me indica la ley de Ohm? Lo vamos a dibujar a través de un cuadrito, de un triángulo. Podemos dibujarlo en triángulo de la siguiente manera. La ley de Ohm nos indica que el voltaje va a ser igual. Bueno, voy a dibujar aquí corriente. O mejor aún, voy a cambiarlo, aunque el orden de los múltiplos no altera el producto, pero pues igual lo voy a cambiar por efectos de visión. Entonces, ese cuadrito nos está dando tres ecuaciones de la siguiente manera. La primera y fundamental, podemos decir que B es igual a R por I. R por I. Una forma de aprendérselo es Victoria reina a Inglaterra. Así me lo aprendí yo y nunca se me olvidó desde que estaba en el colegio. Victoria reina a Inglaterra. Desde luego, desde aquí, desde el triángulo de Ohm, lo podemos sacar otras ecuaciones, como por ejemplo
que la resistencia eléctrica es igual. Resistencia eléctrica igual a voltaje dividido corriente. Voltaje dividido corriente. Y también podemos tener que la corriente, aquí, vamos más abajito, más abajito, más abajito, aquí la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Estas tres ecuaciones, tres fórmulas, que lo podemos decir, son la misma ley de Ohm, solo que expresada en diferentes variables, expresada en voltaje, es decir, para hallar el voltaje, para hallar la corriente, para hallar la resistencia y para hallar la corriente. Entonces, en un ejemplo práctico, imaginémonos que en mi circuito tengo lo siguiente. Tengo una resistencia de, digamos, 210 ohmios. Tengo un voltaje de 9 voltios. Pongo 9 voltios, que es el voltaje que suministra esta batería, dice 9 voltios, 250 miliamperios, que es lo máximo que él entregaría, 250 miliamperios. Y nos pide entonces hallar qué corriente circula por ese circuito en determinado momento. Entonces vamos a aclarar el voltaje, las unidades de los voltajes. La unidad del voltaje va a ser los voltios. La unidad de la resistencia ya sabemos que son los ohmios, y la unidad de la corriente eléctrica son los amperes o amperios, ¿de acuerdo? Entonces nos van a preguntar nos están preguntando cuántos amperios circulan por este camino cerrado, circuito cerrado. ¿Listo? Bien. Tenemos en cuenta que necesitamos un circuito cerrado para que la corriente circule. Es decir, si no estuviera cerrado, si esto estuviera interrumpido, no hay forma de que la corriente pueda circular. Entonces tendríamos una corriente cero, en ese caso. Vamos a solucionar entonces ese ejercicio. Me están dando el voltaje y me están dando la corriente, la resistencia, la corriente. Entonces voy a usar de las tres la tercera. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora, como el voltaje son 9 voltios, dividido la resistencia, que son 210 ohmios. Y lo que es voltaje sobre ohmios, voltios sobre ohmios, es lo que conocemos como amperios. Ahora, miramos así rapidísimo en la mega calculadora que debo tener por acá, así para hacerlo rápido. 9 dividido 200, si abre la calculadora, porque no la tenía. Listo, entonces tenemos 9 dividido 210, 9 dividido 210, y el resultado son, entonces la corriente es igual a 0,04, vamos a coger una décima más, en este caso la otra sería un 8, un 2, 4, 2, 8, 0,0428 amperios, que se simplifica con la letra A mayúscula. Esta es la corriente que circula, una corriente bastante pequeña. Listo. Ahora, como ya teníamos en los cuadernos o
ejercicios anteriores o en los videos anteriores los múltiplos y submúltiplos. Aquí vamos a utilizar la resistencia, usamos múltiplos, aquí vamos a utilizar submúltiplos. Entonces, si corro 3 posiciones tendría miliamperios mili, si corro 6 tendría micro, si corro 9 tendría pico, y así sucesivamente. Vamos a correr 3 veces la posición de la coma, 1, 2, 3, o sea que la corriente va a ser igual a, como la corrí 1, 2, 3, me quedó como 42, y aquí está la coma, 42,8, y dijimos que si corro las 3 veces la coma tendríamos miliamperios. Entonces mili, que es la unidad, la subunidad, y amperios, que es la unidad. Entonces miliamperios, que es un amperio dividido en 1000, 42,8 miliamperios. Si habíamos observado en esta batería, teníamos que la máximo que puede suministrar esta batería es sin que se pierda, o sea, sin que se caiga el voltaje,